Brujas en los árboles. Mi madre siempre decía, así como existe el bien, existe el mal. Aquella frase yo la tomaba de una manera distinta. Era objetivo, pues no creía en fantasmas, en el demonio y mucho menos en Dios, hasta aquella noche que la vida me dio una bofetada y me enseñó que el mal definitivamente existe. Mis amigos, Emilio y Pepe, habían planeado hacer una fiesta el fin de semana por el cumpleaños de Roberto. Éramos amigos desde la primaria, y ya que estábamos en prepa, todo era increíble. Ofrecí mi casa para esa ocasión porque mis padres y mi hermano irían a ver a los abuelos y no estarían esa noche. Así que era perfecto. Accedieron e invitamos a 5 compañeros más del salón para que hubiera más ambiente. Cabe mencionar que en mi casa era común escuchar pasos por la noche o que las puertas se azotaran. Incluso mamá nos había contado que vio a lo que parecía ser un niño corriendo en el patio. A pesar de eso, yo no creía que fueran fantasmas o algo parecido. Seguramente todo tenía una explicación lógica, así que no le tomaba ninguna importancia. Aunque una vez que no encontraba mi cargador, entré al cuarto de mi hermano mayor para ver si estaba ahí, y mientras buscaba, descubrí que tenía una tabla Ouija bajo su cama. El fin de semana llegó y estaba muy emocionado, pues una fiesta con mis amigos significaba música, baile, alcohol, largas pláticas y muchas risas. Mis padres comenzaron a subir lo necesario en la camioneta y me preguntaron que si estaba seguro de no querer ir. Les contesté que sí, moviendo la cabeza. Les recordé que era cumpleaños de uno de mis mejores amigos y que no podía faltar a la fiesta. No insistieron más. Me dieron algo de dinero y un beso en la frente. Me despedí de ellos y al escuchar cómo la camioneta se alejaba, suspiré de alivio. Pero minutos más tarde, escuché la respiración agitada de alguien en el cuarto de mi hermano. Era muy fuerte. Definitivamente no era normal. No quise buscarle una explicación lógica. Decidí olvidarlo y marcarle a Pepe para saber a qué hora llegarían y avisarle que ya se habían ido mis padres. Estaba a punto de tomar el teléfono cuando de repente escuché algo que fue imposible que no me helara la sangre. Alguien estaba diciendo mi nombre. Se escuchaba claramente. Era una voz que jamás había escuchado. Y además, cuando puse más atención, parecía provenir del cuarto de mi hermano. No había nadie en casa, pero cada vez que pensaba en que la voz no era real, parecía escucharse más y más cerca. Y de repente el timbre sonó. Corrí rápidamente a abrir la puerta y eran mis amigos. Traían todo lo necesario para preparar la carne y 2 cajas de cerveza. Me puse muy contento y los invité a pasar. Abracé a Roberto y lo felicité por su cumpleaños. Le pedí que me esperara un minuto. Fui corriendo a mi cuarto y le di en una bolsita su regalo. Era una playera de su equipo favorito. El ambiente era cálido y empezamos a platicar. Después decidimos empezar a preparar la carne en el patio. Sacamos la bocina y todos ayudamos. Sacamos las sillas, platos y vasos. Después de un par de horas, todo quedó listo y llamamos a los demás para comenzar la fiesta. Con todo eso, olvidé lo que había pasado cuando estaba solo en casa. Solo quería disfrutar el momento con mis amigos. Llegaron todos y la música sonaba muy fuerte. Comimos y luego de eso comenzamos a cantar. A medianoche, cuando todos estábamos lo suficientemente cansados, tomamos la decisión de bajarle a la música e ir adentro, pues empezamos a sentir frío en el patio. Al entrar comenzamos a platicar y a reír. Después jugamos verdad o reto, y al final Roberto sugirió que contáramos nuestras historias más aterradoras con las luces apagadas. Y eso hicimos. Recordé lo que había visto aquel día en el cuarto de mi hermano y les conté. Ellos muy emocionados me dijeron que fuera por esa tabla y que jugáramos un rato. Me daba igual sinceramente, aunque uno de ellos dijo que no era buena idea, pues su madre le había dicho que eso era cosa del demonio. Todos rieron y le dijeron que era un simple juego.
Caminé hacia el cuarto de mi hermano y cuando iba a abrir la puerta, recordé lo que había escuchado en el día. No voy a negar que me dio algo de miedo. Soy humano, pero tomé valor y abrí. Y pude ver que en la cama, bajo las sábanas, parecía haber una figura y claramente se veía el movimiento de su respiración. No puede ser, me dije a mí mismo. Pude haber gritado, pero nada salía de mi boca. Cerré los ojos y los abrí lentamente, y al hacer esto ya no había nada. Seguro era otra broma de mal gusto de mi mente. Tomé la tabla que estaba en el piso y la llevé a la sala. No quise contarles nada a mis amigos. Pusimos la tabla en la mesa, leímos las instrucciones y nos sentamos alrededor de ella. Todos pusimos un dedo en la pequeña madera en forma de triángulo y comenzamos a hacer preguntas. Emilio preguntó que si había alguien más en casa, así que otro de los chicos preguntó lo mismo, esta vez más fuerte, y en ese momento pudimos sentir cómo el triángulo se movía hacia el sí. Yo estaba seguro que alguien lo había movido a propósito, pero la voz de Roberto interrumpió mis pensamientos al pronunciar «¿Quién eres?». Esta vez la madera no se movió y todos nos miramos encogiendo los hombros. Decidí preguntar algo a ver qué sucedía. Recordé los últimos sucesos y dije «¿Eres tú quien vi en la cama de mi hermano?». Y la respuesta solo fue el silencio. Pero cuando alguien más iba a hacer otra pregunta, las luces se apagaron súbitamente y se escuchó cómo se abría la puerta del cuarto de mi hermano y cómo lo que salía de ahí corría hacia donde estábamos nosotros. Mis amigos gritaron asustados y yo solo me quedé en shock. Cerré los ojos y pedí que todo se acabara ya, pues en ese momento tenía mucho miedo. Cuando sentimos que estaba a punto de llegar hasta nosotros, la luz se encendió y nos miramos todos sorprendidos, y algunos con la boca abierta. Uno de ellos tomó su mochila que estaba en el sillón y sin decir nada, se fue. Los demás comenzamos a reír nerviosamente e hicimos bromas al respecto. Empezaron a decir que seguramente yo había apagado las luces de alguna manera, pues era mi casa, y que les estaba haciendo una broma. Solo reí y no lo negué, porque en el fondo sabía que todo había sido real y no quería asustarlos más. Sugerí que fuéramos al panteón para una nueva aterradora experiencia, porque sinceramente no quería seguir en mi casa, no quería quedarme solo en la madrugada ni seguir jugando a la ouija. Así que quise verme valiente dando esa sugerencia. Roberto, muy emocionado, dijo que sí, que él nos llevaría en su coche, pues le encantaban esas cosas. Los demás no parecían muy convencidos por lo que había pasado unos minutos antes, pero cuando les dije que solo había sido una broma mía, lo pensaron mejor y aceptaron. En el camino, uno de ellos empezó a decir que había escuchado que cuando se juega a la ouija, se debe cerrar la sesión con una serie de pasos, porque si no, queda abierto un portal y pueden suceder cosas malas. Nos quedamos en silencio hasta que Emilio dijo que no pasaba nada, pues al regresar podíamos acabar el juego y todo estaría bien. Más tranquilos, aunque en silencio, seguimos el viaje que duró aproximadamente 10 minutos. El panteón de la ciudad es muy grande, pues era el único. Está cercado y muchas de las personas que conocimos alguna vez estaban ahí enterradas. Cuando llegamos, nos dimos cuenta que había un guardia. Pensamos que sería fácil que nos dejara pasar, y pienso que en el fondo todos queríamos que no nos permitiera el acceso. Pero se portó muy amable. Le dijimos que íbamos por un proyecto de la escuela y nos dijo que no había problema, pero que al día siguiente le lleváramos algo de cenar y un refresco. Aceptamos y entramos pensando en hacer un recorrido rápido mientras contábamos más experiencias paranormales para después ir a nuestras casas. La vibra de aquel lugar era muy extraña. Cada vez que nos adentrábamos más, todo parecía más oscuro,
Las luces de nuestros teléfonos no llegaban muy lejos, así que los árboles de repente parecían gigantes deformes o figuras humanoides. Nuestras risitas nerviosas de repente sonaban por el lugar, y al llegar a lo que parecía ser el medio del panteón, todo se tornó muy raro. Uno de mis amigos empezó a tocarse el pecho y enseguida se desmayó. Tratamos de despertarlo, pero no funcionaba. Necesitábamos salir de ahí y no podíamos dejarlo. De pronto, un gato salió desde las sombras y después se fue caminando para perderse de nuevo. Unos minutos después, mi amigo reaccionó y abrió los ojos, y al notar dónde estábamos, se puso a llorar. Tratamos de calmarlo y explicarle que debíamos salir de ahí. Entendió, y cuando lo ayudamos a pararse, escuchamos algo que jamás podré olvidar. Eran cientos de risas de mujer. Volteamos a ver a todos lados, y al alumbrar hacia los árboles, allí estaban. Gritamos con todas nuestras fuerzas y comenzamos a correr. Cada que alumbrábamos, veíamos más y más de ellas. Varias veces tropezamos con las tumbas, pero no nos importó. Solo queríamos llegar a la salida. Después de un tramo, el vigilante nos encontró. Nos preguntó si estábamos bien al ver nuestros rostros pálidos y notar una respiración agitada. No quisimos decir nada, le agradecimos y nos fuimos. Roberto manejó rápidamente y nadie dijo una sola palabra en el camino. Pero tuve que romper el silencio al pedirle a Emilio que si podía quedarme en su casa, pues la verdad no quería ir a la mía. Me dijo que sí, que podía dormir en el cuarto de huéspedes y mañana ir a casa. Las pocas horas que sobraban de la noche no pude dormir, porque escuchaba la misma respiración y a la misma persona decir mi nombre en varias ocasiones. Concluí que todos los fenómenos y ruidos inexplicables que estaban pasando en mi casa eran obra de la ouija de mi hermano, y me arrepentí muchísimo también de haberla jugado. Cuando regresaron mis padres, les conté que habían pasado cosas raras, aunque omití lo de la tabla para no darle problemas a mi hermano, así que decidieron bendecir la casa y funcionó, aunque por pocos meses, ya que después los ruidos se escuchaban con más frecuencia y las pesadillas eran de todas las noches. Hasta que me casé y me fui de casa de mis padres, todo paró. He tenido 10 años de tranquilidad, pero cuento esto porque últimamente he soñado con aquellas mujeres, y lo peor es que ayer vi a una de ellas en mi patio sonriendo de oreja a oreja. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Liz Rayón.